Este video se enmarca en el taller de apoyo a la práctica de historia. Como estudiantes de magisterio, realizamos un recorrido a través de entrevistas a diversos actores relacionados con la historia, donde a través de cada palabra manifestaron su pasión y compromiso. Invitamos a todos y todas a disfrutar de este video lleno de aprendizajes, enseñanzas e historias. La historia, testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, testigo de la antigüedad. Cicerón. ¿Qué es la historia para ti? Cada uno tiene su historia, su mochila, como digo yo en clase siempre. Todos tenemos algo para compartir y para aprender del otro también. Porque cada vez me doy cuenta que hay más historias y cada uno tiene su sentido frente a esa historia, y esas historias tienen un sentido de ser, que nos hacen, ¿no? Entre todos. Es una forma para reunir la experiencia humana del pasado, para indicarnos pautas como para seguir como civilización. Tiene múltiples dimensiones la historia. Tiene una parte afectiva, una parte política, una parte económica, intelectual. Es un método para entender los humanos, para comprender la cultura, la civilización, para relacionarme con gente, lo cual para mí es importante. Para mí es una disciplina que investiga, que estudia los sucesos y los hechos del pasado a partir de determinadas metodologías, como tienen todas las ciencias, que permiten conocer y comprender lo sucedido para poder entender de algún modo nuestro presente y también poder proyectar el futuro a partir de eso sucedido. ¿Cómo la definirías en 2 o 3 palabras luego de este recorrido que has hecho? Lindo vivirla para poderla contar. ¿Cómo la historia transforma la realidad de hoy basándose en los acontecimientos del pasado? El museo es un espacio eminentemente interdisciplinario en donde confluyen y dialogan diversas disciplinas. Los museos rescatan, conservan, gestionan, difunden y educan, y es a través de este rol que puede plantearse el transformar la realidad. Y la museología contemporánea se ha parado de un lugar de transformación de la realidad, en donde cada vez más busca influir y generar algo nuevo en la sociedad, cambiar, aportar al desarrollo de las sociedades, a su forma de vida, a que busquen el poder conectarse con eso que están viendo, con esos relatos que nos están contando. ¿Cómo el museo logra transformar esa realidad concretamente? Concibiéndose como un espacio educativo informal. Y lo logra el museo a través de propuestas expositivas, educativas, de mediación y difusión del patrimonio que se apoyen en criterios didácticos, haciendo partícipe al visitante, considerándolo como un constructor en sí mismo de conocimiento que pueda poner en diálogo sus relatos con los relatos del museo. Lo que pasa es que la historia no es una ciencia exacta. Las
preguntas que hacemos hoy día no son la misma pregunta que la gente, que los historiadores hacían 30 años atrás, o 50 años atrás, o 100 años atrás. Es una forma como para ir actualizándonos. Puede ser que la historia, en el sentido de que acontecimientos sí pasaron, pero nuestra forma como para entender, para comprender lo que pasó, eso sí cambia, de acuerdo a la cultura en que vivimos. El pasado ya pasó, pero nuestra forma para entender esos acontecimientos, esos años, esos siglos, nuestra forma de entenderlo cambió y va a seguir cambiando. Es una relación mutua entre el pasado y el presente. En la vida cotidiana, ¿consideras que es útil reconocer y establecer ese vínculo con la historia? Y el museo puede contribuir enormemente a identificar, a reconocer, a resignificar, como decía, esas historias individuales en función de las historias colectivas y de los hechos históricos, sociales, culturales que queremos contar en el museo. Es muy relevante en cuanto contribuye a la construcción de identidades y al rescate de la memoria. Cuando el museo se concibe como un lugar de encuentro, de diálogo, de intercambio con otros, de donde se ofrecen propuestas expositivas, educativas, pero también en donde el museo se vuelve un lugar de encuentro, de diálogo, de encuentro con otros. Creo que sí, que el museo es un lugar privilegiado para poder conectar con la vida cotidiana de las personas. Somos todos medio actores en la historia. Vamos a hacer historia algún día. Somos mortales. Así que yo me veo también como, me analizo a mí mismo como, bueno, vos naciste ahí, en este lugar, en este tiempo, naciste con esta cultura, con estas ideas, con esta expectativa de la vida, te formaste en esto, bla, 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 bla. En la historia tenemos que leer continuamente la vida de otras personas. Y algunas personas no son las mejores personas, no. Pero ¿cómo podemos entenderlos? Pero también la historia me ha dado esos elementos para entender que también es una persona. ¿Cuál es la importancia de la enseñanza de historia en las escuelas? En las escuelas es muy importante por lo menos tener los elementos básicos para entender la historia. La idea en el terciario, por lo menos en la facultad, no es tanto memorizar nombres, fechas, lugares, etcétera, guerras, batallas, pero lo que hacemos al nivel terciario es usar esos elementos que esperamos que los chicos hayan aprendido ya en la escuela, en el liceo, usar esos elementos, dárselos de nuevo a los chicos, a los estudiantes terciarios, mezclarlos todos y le decimos, chicos, vamos a mirar con nuevos ojos a estas personas, a estos acontecimientos, a estos lugares, a esta cultura, a esta batalla, a estas guerras, a esta economía, a estos negocios, etc. Lo vamos a mirar desde otra perspectiva. Mostrar a los estudiantes cómo comenzar a pensar por sí mismo, usar nuevos criterios, desarrollar en sí mismo un criterio personal, una perspectiva y aprender a hacer un debate, a formar una opinión basado en un argumento que está basado a la vez en hechos históricos o en argumentos. ¿Cuál es la importancia que vos ves como museóloga el acercar esa historia o el museo a los niños pequeños? Que el museo se complementa con la escuela y que viene a brindar una propuesta que no es la del aula, sino que es diferente. O sea, es totalmente deseable que exista un diálogo permanente entre el museo y en la escuela, que el público escolar es un público cautivo de los museos, porque suelen hacer visitas a los museos. El museo también puede convertirse en un aliado de la escuela, al habilitar distintas formas de acercarse, de conocer y de aprender la historia, aprender con H. La función educativa en los museos, y en el caso de los museos históricos específicamente,
El ser un espacio para educar en la historia es una de las funciones más importantes y que es transversal a todas las demás. Un museo, si no educa o si no se propone educar, en realidad, y desde mi punto de vista personal, más allá de mi formación, entiendo que carece de sentido. Se busca que los relatos históricos se instalen desde diferentes perspectivas, dando lugar al diálogo y al intercambio, o sea, eso, ¿no? De que también se planteen preguntas en el museo, que no todo sea una verdad absoluta y lo que acá decimos es esto y nada más. ¿Cuál es la intención de un docente al enseñar historia? ¿Y qué quiere que el estudiante se lleve de una clase? Que no te quedes con mi mochila y mi historia, ni tampoco con la tuya. Armes una nueva, pero siempre pensando el por qué, no encasillándote en estructuras cerradas. Y yo me he dado cuenta que cosas que me han dado éxito en algunos grupos, en otras no. Me tengo que ajustar a las personas, a los momentos, a los lenguajes necesarios, porque hay temáticas que pueden herir o no. Entonces tengo que tener también en condición, bueno, mi clase va a estar ajustada a, porque tengo estos alumnos y necesitan esto. Pensar, o sea, que no se quede con una sola versión, que sea capaz de construir la historia en este momento, en este contexto, sin dejar de lado el pasado, porque eso es nuestra historia, sin dejarlo de lado, pero que tenga noción de que él también forma ahora parte de esa historia, a pesar de que está en el presente. Generar nuevos desafíos todos los años, aunque todos los años estéis con cuarto B o cuarto no sé cuánto, el grupo que les vaya a tocar, preséntense desafíos. Bueno, este año lo estudio desde este sector, este año del otro. Estudiar un poquito la historia de mis alumnos. Roten la mentalidad que nosotros somos lo más importante en una clase. Eso se terminó. El tiempo, sin querer queriendo, como diría el chavito, nos dio otra óptica y ya no es como antes, que el docente era todo en la clase. El docente es uno más, y tiene que acompasar. Tendremos que aprender a ser pausados, pacientes, no va en mí mucho ser muy paciente, pero en mi naturaleza, pero ser como ellos, hasta poder impulsarlos y poder alentarlos, y que siempre piensen, piensen y piensen, que no se queden con lo que yo les doy, sino que recompongan la historia desde estas nuevas vivencias, que el otro también tiene vivencias y que son importantes, no importa de dónde venga, cuál es su condición social, económica, cultural, aceptar que lo vivió así, porque así fue la mejor manera y la mejor manera de llevar las cosas adelante y la menor manera de perjudicar a otros. Estoy en el siglo XXI, les digo, bueno, piénsenlo con una solución del siglo XXI, pero también vayan al XX y vean los recursos posibles que habían, a qué accedían. Tenemos una diversidad de recursos, una diversidad de fuentes, que la realidad permite que vos puedas manejar distintas realidades dentro de tu misma clase. Eso es fundamental, despertar el pensamiento crítico, porque haya vivido en un contexto favorable o desfavorable. Vieron los contextos que tenemos dentro de un aula, son impresionantes. No podemos desechar su opinión, porque él está construyendo la historia desde su parte, y hay muchos más de esos que de los otros, hoy por hoy. Siempre hay una vuelta de rosca para darle y para mejorar a la cuestión. No necesitamos megaproyectos. ¿Cómo fomentar el interés de los alumnos sobre la enseñanza de la historia? Involucrándolos y haciéndolos pensar, generar, por ejemplo, un pensamiento crítico acorde también a la realidad. Eso para mí es muy importante. Manejar la objetividad, la subjetividad, manejar las semejanzas, tratar de aplicar las competencias, ¿sí? O sea, generar aprendizajes por competencias. Es muy valedero porque para mí en particular prioriza al alumno, por más que tengas 40 en un salón, 40 alumnos, vos le das la oportunidad al chiquilín de que se desarrolle, que cada uno busque según su interés. Es maravillosas las cosas que se logran cuando priorizamos y damos lugar al interés del alumno. Por ejemplo, cuarto año vuelvo, les digo, bueno, aquellos que quieran estudiar con un interés biológico, porque van a ser quinto biológico, solo busquen actividades relacionadas, avances científicos. Los que quieren estudiar la parte de dibujo científico, arquitectura, busquen el avance. Los que quieren la sociedad, bueno, entonces, y a ellos se les abre un mundo de información, un abanico, poder manejar las competencias, poder saber que en algunas áreas me voy a poder desarrollar a un grado y en otras no tanto. Entonces hago, para los que quieren un esquema, el esquema. Para los que quieren un texto, para los que quieren imágenes, les dejo imágenes. Y después vamos y guarda, y en el celular, las palabras claves, los conceptos. Entonces, para todos tengo un universo de herramientas, todas distintas,
pero que hacen a la cuestión para poder después entender a la clase, ¿no? Involucrar a la familia es importantísimo, hacerlos parte, porque creo que genera un nexo importantísimo de acompañamiento, que para nosotros es fundamental, para ustedes ni que hablar, que la familia esté, pero también ajustarme a esas historias y tener cierta cinturita, cómo la digo, a quién le digo y cómo se lo explico, ¿no? Porque más a nivel infantil, las vivencias que hoy estamos viviendo son complicadas, ¿no? No todas, pero puede que nos encontremos con algunas. Y pensando en la historia, no es lo mismo ver la historia desde el mundo rural o... ¿Qué recursos didácticos son motivadores para la enseñanza de la historia? Trato de irlas renovando, de no dar un tema con los mismos recursos que di el año anterior, por más que sea muy bueno el recurso. Tengo desde diarios, desde 1910, por decirte, no los uso, pero porque en realidad no está dentro de los programas concebidos cuando es una de las temáticas más atrayentes a nivel inicial, pero ustedes a nivel escolar sí lo pueden hacer. No uso, por ejemplo, piezas de gliptodonte que tengo, pero quizás en la escuela, dentro de sus programas de los dinosaurios, no hay nada más atrayente para un niño que contactarse con la realidad, ¿tá? Y más si es de esa época, hay temas que les fascinan. ¿Qué estrategias pondrías en juego para que los estudiantes se apropien y se relacionen con ella? Son más importantes mis alumnos que yo, me he dado cuenta en estos últimos años. Antes era yo con la clase, yo mis materiales, yo mi mapa, no, ahora somos todos. Ha cambiado eso, y para bien me parece. ¿Cómo acercar a los alumnos a una mirada histórica, crítica y reflexiva? Desde el pensamiento, desde la participación, desde la visualización de distintas realidades. Mira, es como un collar de perlas. Cada una es única, irrepetible, pero muy necesaria dentro de ese collar de la historia. Cada uno tiene su aporte y su lugar, y su vivencia y su accionar, porque es así, todo repercute en todo. Mentira que quedan las cosas aisladas. Para generar nuevos espacios a veces tenemos que quitar viejas estructuraciones. En buena parte, les digo, está en el alumno, no tanto en nosotros. Tengo que estar abierto al otro, a escucharlo, sobre todo a eso, a escucharlo, a integrarlo a mi historia, ¿no? A esa historia que estoy componiendo. ¿Cómo te has ingeniado para establecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia a través de la virtualidad? Particularmente porque considero de que hay formas y formas de dar y uno puede estar presente. Si yo me desaparezco por una semana, hay algo acá que no está funcionando, que se está rompiendo, entonces el estar. Y programé distintas maneras de estar y en una de ellas nadie me entendió. ¿En qué sentido? Cuando la programé yo dije, voy a dar clase por WhatsApp. Si uno puede pasar horas y horas hablando por WhatsApp, ¿por qué no voy a dar clase? Yo clase en mi horario. ¿Fuera de horario? No. ¿Qué tal? Deberes en mi horario. ¿Fuera de mi horario? No. Entonces todos miraban, qué bicho raro este. Buah. Resultó que al final no terminaron dando clase por WhatsApp, pero sí entendieron el porqué de ajustarse a los horarios, a ese tiempo de atención. Y tal cual, como una conversación de WhatsApp, así son mis clases por WhatsApp. No la pude aplicar con todos los grupos, porque eso depende, ya te digo, de la dinámica y de los participantes de cada grupo. Para algunos fue más bien problemático y tuve que dejar de hacerlo. Tenemos conocimiento de que has escrito un libro titulado Colonia Española, Esperanza de Inmigrantes en el 2007. ¿Qué te inspiró para escribirlo? Bueno, cada vez que uno va a hacer un libro, no surge porque así nomás. Siempre hay un motivo. Vamos a empezar por ahí, nací en Colonia Española, hice la escuela, en la escuela 41 de Colonia Española, hasta tercer año como era en aquella época. Trabajé 18 años en Colonia Española. ¿Por qué decidiste escribir sobre la historia de la Colonia Española? Cuando me vine a Valdense, formé parte del Comité Patriótico y otra comisión que era de apoyo a la cultura, no sé qué. Bueno, tuvimos una reunión con todos los integrantes de esas comisiones del departamento y solo se habló
de la colonización valdense y de la colonización suiza. Y yo salté. ¿Y por qué nunca se habla de la colonización canaria? Y yo me vine ese día para casa y pensé, yo lo puedo hacer. Y ahí fue la idea de que Colonia Española no tenía historia escrita. ¿En qué te basaste para la escritura de la misma? Me di cuenta que iba a precisar ayuda porque hay que hacer entrevistas, hay que buscar datos, hay que buscar fotos. Yo tengo compañeras maestras que son de Colonia Española y que me van a ayudar. Y así conseguí unos cuantos colaboradores, nos reuníamos acá, hacíamos cada 15 días o cada tiempo que ellas pudieran, y cada una iba aportando datos, me iban ayudando y yo iba redactando. ¿A qué fuentes históricas recurriste? Con documentos, con entrevistas, con los libros de la escuela, de los archivos de la escuela, porque la escuela 24 donde yo trabajaba es desde el 1890. Repartimos los trabajos con las personas que yo acá las publico, las que colaboraron como colaboradores. Archivos de la Biblioteca Nacional. El profesor Omar Moreira, que nos ayudó con parte de la primera historia. Las escrituras antiguas de los campos, vivencias y testimonios orales de los pobladores. ¿Qué intención tiene el hecho de escribir sobre la historia de un lugar? En primer lugar, es hacer justicia con esos pobladores humildes, porque no era justo que ellos pasaran olvidados, siendo que cumplieron también una misión, un aporte a la cultura, porque teníamos aportes de las culturas valdenses, aportes de las culturas suizas y aportes de la cultura española, porque ellos tenían su lenguaje, las tradiciones festivas de religión católica que festejaban San Antonio, San Pedro y San Juan en junio.